No sé si solo a mí me sacó o a todos. Bueno, yo me salí también, a mí me sacó también. Ah, pues varios, sí veo que varios están conectando. Fue algún problemita ahí del Zoom, entonces. Esperemos que todos se conecten nuevamente. Ok. Estamos. ¿Falta alguien? Vamos a ver, hay 23 participantes. Habían 25. Faltan unos 2 hermanos. Es lo que es el mundo, hay que hacer. Ok. Ahí estamos, hermanos. Yo creo que con eso ya. Disculpen que quizás algún problemita tuvo ahí en Zoom. Entonces, como les decía, amados, lo que todos debemos anhelar, hermanos, como iglesia de Cristo, es ser activados por el Espíritu Santo, ser activados por el Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo. Y mire que la palabra nos deja ver de que un cristiano puede tener más de un don, por eso dice abundar en ellos. Pero lo primero, vayamos poniendo cimientos en esto. Lo primero que debe de existir en un cristiano, en un hijo de Dios, en alguien que ya vino a los pies de Cristo y que ya forma parte de esta entidad gloriosa llamada iglesia. Lo primero que tiene que anhelar o tener es el anhelo de recibir los dones del Espíritu Santo. Por ahí se comienza. Y ahí es donde yo creo que muchos cristianos, puedo decir así de manera abierta en todo lo que es la iglesia de Cristo, nos hemos quedado, no hemos anhelado los dones. Por ahí se comienza, hermano. Por ahí se comienza. Yo creo que el Señor no va a dar algo que nosotros no, en verdad no lo anhelemos, si no lo buscamos. Entonces, lo primero que debe de existir en nosotros es el anhelo de recibir los dones del Espíritu Santo. Dones, tal vez la palabra, hermano, nos saca un poquito de nuestro idioma, pero dones son regalos, algo que no tiene ningún precio, algo que no, usted no tiene que hacer nada para obtenerlo más que creer. No hay que pagar ningún precio espiritual ni material, hermano, para hacerlo. Es más, en algún momento el apóstol Pedro, creo que fue, reprendió a uno porque le quiso comprar un don. Ahí está en Hechos, capítulo 6, 7, por ahí, no recuerdo bien el capítulo, o 4. El asunto es que ese le quería comprar ese don a Pedro con dinero y Pedro lo reprendió y le dijo que se pudra tu dinero contigo porque estas cosas no se compran, ¿verdad? No tienen un precio monetario. Y yo diría, hermano, no tiene ningún esfuerzo, no hay que hacer, hay que ayunar, orar, no hay que meternos ahí a orar 10 horas de oración para que nos venga un don. No, es un regalo, es algo que el Espíritu Santo quiere darlo, pero obviamente, hermano, alguien que lo busque, alguien que lo anhele, alguien que diga, Señor, yo quiero ser útil para ti, yo quiero ser un vaso. Entonces, primero es anhelarlo. Después, hermano, viene la otra parte que es abundar en ellos, abundar en ellos. Si ya recibió un don del Espíritu Santo, puede recibir más, puede recibir otro, puede recibir otro y puede recibir otro. Entonces, el asunto es que seamos una iglesia dotada por el Espíritu Santo. Entonces, antes de entrar en otros detalles, yo quiero explicar esto, hermano, y tal vez me tome un buen tiempito en eso, porque yo creo que es necesario miren, si hay algo importante en esta enseñanza, es esto que voy a explicar ahorita, que nosotros debemos de entender, mire, que hay regalos del Espíritu Santo, hay regalos, hay dones del Espíritu Santo, hay regalos que no los da el Espíritu Santo, hay regalos que los da el Hijo, Cristo Jesús, dones del Hijo, y hay regalos que los da el Padre. Hay dones que los da el Padre, hay dones que los da el Hijo y hay dones que los da el Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo.
Pero yo creo que es importante que hagamos la diferencia, hermano, entre un don del Espíritu Santo, un don del Hijo y un don del Padre. Son tres, usted sabe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada uno de ellos ministran regalos diferentes, ministran dones diferentes. Esto lo podemos ver en el libro de, ahí en el primer libro de Corintios capítulo 12, verso 4. Yo voy a tratar lo más que se pueda, hermano, de explicar esto, y en el nombre del Señor que pueda darme a entender, y si no, por favor, tenga toda la confianza de preguntar. Ahora bien, dice primer libro de Corintios 12:4. Ahora bien, déjeme poner el relojito aquí que se me olvidó ponerlo, pero aquí ya lo puse. Ahí está. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Mire, hay diversidad de dones. Pero mire, pero el Espíritu es el mismo. Yo creo que yo les mandé, aquí lo tienen los hermanos, calidad. Mejor lo voy a leer aquí en la diapositiva, porque yo quiero que usted note las palabras que yo subrayo en amarillo, porque ahí es importante que enfoquemos esto, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, Espíritu. Dones, hay versiones que de un solo Espíritu Santo. Dones, Espíritu. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya no dice Espíritu, sino que hay diversidad de ministerios. Esos ministerios son dones también, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones que son dones, pero es el mismo Dios. Ya no dice ni Espíritu Santo ni Señor, sino que dice Dios. Para aquellos que dudan, hermano, yo sé que usted está aquí y usted acepta la doctrina santa y sana del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Mire, si hay alguien que a usted le quiere debatir acerca del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, déle estos 3 versículos. Ahí está clarito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los dones, hay dones del Espíritu, entonces hay dones del Señor Jesucristo y hay dones de Dios Padre. Solo que, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo son ministerios. Los dones que da Dios son operaciones. Por ejemplo, hermano, solo aquí yo traía algunos versículos y quiero mostrárselo. Por ejemplo, mire lo que dice Efesios 4:8. Efesios 4:8. Por esto, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Y de quien está hablando ahí es del Señor Jesucristo. O sea, ahí está hablando de los dones que dio el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Cuando Él viene de las partes más bajas de la tierra y asciende a lo alto, dice que en esa ascensión el Señor repartió dones. Esa palabra dones, usted la va a buscar y es una palabra griega que se pronuncia, hermano. Yo no sé si se pronuncia así, pero así por lo menos así se escribe doma. Y es la palabra 1390. Me gusta poner la numeral de la concordancia porque ahí va a ver usted que no son palabras iguales. El numeral de esta palabra, de los dones del Hijo, de los dones de Jesucristo, es la 1390 y se escribe así, doma. Y esa difiere con los dones del Espíritu, que es lo que vamos a ver hoy. Son dones diferentes. Cuando usted sigue leyendo acerca de esos dones, que habla ahí de esos domas, usted va a llegar al versículo 11, donde dice que dio a unos a ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Mire, entonces ahí lo ve en el versículo 11. Aquí los hermanos nos están haciendo un gran trabajo para poderlo ver ahí en la pantallita. Mire, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, para entender un poquito mejor esto, hermano, los dones de Jesucristo son los 5 ministerios. Hay otros dones, pero mire, para no dar todo de un solo, hermano, sepamos diferenciar
los dones que da el Señor Jesucristo y los dones que da el Espíritu Santo, que eso es lo que vamos a ver. Ahorita solo déjeme explicar esto para que podamos tener un poquito más de conocimiento acerca de los dones. Los dones que da Jesucristo, el Hijo, son ministerios primarios. Mire, más adelantito vamos a ver de la profecía, los dones, el don de profecía. El don de profecía lo da el Espíritu Santo, pero el ministerio de profecía, esto es bien importante que lo entendamos, por eso quiero tomarme unos minutitos, hermano, para que ustedes de ya tengan una base bien sólida de qué es esto. Mire, los dones de profecías, los que usted escucha en el culto, así dice el Señor, esos dones de profecía, eso los da el Espíritu Santo. Pero el ministerio de profecía, ese lo da el Señor Jesucristo. Déjeme le explico un poquito más. No es lo mismo tener un don profético que tener un ministerio profético. Le repito esto. No es lo mismo. No es lo mismo tener un don profético a tener un ministerio profético. Son dones diferentes. Uno es un don del Espíritu y el otro es un don del Hijo. Para ir aterrizando más en esto, por ejemplo, entre los cinco ministerios está el del pastor. Entonces, no todo el que predica es pastor. Aquí vamos a cerrar con esto. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor debe de predicar. Si hay un pastor que no predica, yo creo que no es pastor, ¿verdad? Entonces, mire, todo pastor debe de predicar, pero no todo el que predica tiene el ministerio de pastorado. Pasemos esto a lo profético. No todo el que profetiza es profeta, pero sí, todo profeta debe de profetizar. Son ministerios diferentes, son dones diferentes. Los dones del Espíritu es un vaso que el Señor usa en medio de la congregación para que dé una profecía, pero eso no quiere decir que es profeta, que tiene el ministerio profético, porque para empezar tiene que ser reconocido por una autoridad, hermano, ministerial, ¿verdad? Puede ser que va por esa línea, no hay que descartar que va por esa línea de que algún día lo reconozcan como profeta, entonces pasa a ser solo un vaso profético a ser un ministro, un profeta. Si no queda todavía algo claro con esto, por favor, al final, hermano, me puede hacer una consultita, solo escríbala para que no se le vaya a olvidar, pero sí yo quiero diferenciar dones del Espíritu Santo, dones del Hijo. Ahora, ¿cuáles son los dones del Padre? O déjeme leer, yo creo que trae otro versículo para que vamos a ver. No, de los regalos del Hijo, solo esos dos, el Efesios 4:8 y Efesios 4:11. Pero mire, por ejemplo, los dones del Padre habla que son operaciones. Hay un versículo bien claro. Ahí están mire, las palabras que son diferentes. Vio que aquella era la 13 y algo ahí. Esta es la 17:55. Es una operación, es un energema, es algo diferente, es un don diferente. Ahora, en Efesios capítulo 3, verso 7, fíjese que Pablo habla algo de esto, de los dones del Padre. Hay dones del Padre, dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, Padre, que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso el versículo que leímos anteriormente habla de dones, ministerios y operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Dones son carismas, ministerios son domas y operaciones son energemas. Son palabras diferentes, hermano, que tenemos que aprenderlas a diferenciar. Entonces Pablo habla ahí de un don del Padre que dice que es la operación de su poder. Y esa es la operación de salvación. Por eso anoté el otro versículo que está en Juan 4. Mire, aquí nos va a quedar un poquito más claro. Porque el Señor Jesucristo está con la samaritana y le pide agua. Usted sabe, yo sé que sabe ese pasaje bíblico. Y entre la charla del Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 4, verso 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de quién, mire, el don de Dios Padre. Ese es un regalo de Dios.
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces, uno de los dones del Padre es el Hijo. Es el Hijo. Por eso Juan 3:16, un versículo famoso que todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí está el don, dio a su Hijo unigénito. Entonces ese es un don del Padre. Pero, ¿qué está en ese don, hermano? Es una operación. ¿Y qué operación es esa? Es una operación de salvación, de rescate. Entonces, es importante, hermano, que podamos nosotros entender y diferenciar estos tres tipos de dones. Está el don del Espíritu Santo, que eso es lo que vamos a desarrollar. Ya vimos que hay dones del Hijo, que son los 5 ministerios y algunas otras cositas. Y hay el don del Padre, hermano, que el don del Padre son como operaciones. Por ejemplo, la del Hijo es una operación de rescate para la humanidad, es una operación que el Señor dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación y la redención. Explicado esto, hermano, entonces sí vamos ahora a entrarle a lo que son los dones del Espíritu, que ese es el tema, los dones del Espíritu. Tal vez en otro, creo que en mayordomía se reciben los dones del Hijo y los dones del Padre. Pero hoy vamos a hablar un poquito de los dones del Espíritu Santo. Para eso vamos a leer el primer libro de Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría, a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento. Note que la Biblia me sorprende la palabra, que la Biblia es bien específica, porque en todos estos versículos nos insisten, es el Espíritu, es el Espíritu, es el Espíritu. Entonces eso nos da la pauta que son dones del Espíritu. Entonces mire lo que dice, a todos dice, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu. Entonces, en todos, hermano, menciona el mismo Espíritu y después sigue diciendo el verso 10, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, fíjese que yo quiero que usted analice de una vez ahí, que analicemos juntos, que ahí hay 9 dones, hay 9 dones. Y estos 9 dones los podemos agrupar. Y esta también es una parte bien esencial de la enseñanza. La podemos familiarizar entre ellos. Por ejemplo, sabiduría, conocimiento. Algunas otras versiones dicen ciencia. Es lo mismo, conocimiento y ciencia, solo que unas traducciones lo ponen como conocimiento y otras como ciencia. Pero esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia o conocimiento y ese discernimiento son dones que nos hablan de revelación, hermano. Revelación. Es bien importante que lo sepamos agrupar. Esos 3 dones, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento, son dones que están relacionados con la revelación. El don de fe, el don de milagros y el don de sanidad están relacionados con lo que es los dones de poder. Ahí hay manifestación de poder de Dios. Mire que esos son dones, son regalos, hermano. Qué lindo. Mire qué lindo que la iglesia anhele, que mire que todos anhelemos estos, hermano, estas cosas son para nosotros, son para la iglesia. Y las otras que es de inspiración. Recuerde, estamos viendo dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración, que los de inspiración sería hablar en lenguas, interpretación de lenguas, que no es lo mismo. Hablar en lenguas es una cosa, hermano, e interpretar las lenguas es otra cosa.
Y también ahí está el don de profecía. Miren, tres y tres. 3 de revelación, 3 de poder y 3 de inspiración. Entonces, es importante que los podamos ver así despacito, hermano, y que podamos hablar cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el nombre del Señor. Entonces, veamos uno a uno. Mire, veamos uno a uno. Dice, el primero que vamos a ver es el don de sabiduría. Hermano, esto es bien amplio, hermano. Mire, si usted me pregunta cuáles son los más difíciles de explicar, hermano, y a veces de entender, son los dones de revelación, porque parece que fuera lo mismo entre sabiduría y ciencia, bien similar, pero hay diferencias. Y yo voy a tratar de, en el nombre del Señor, poder explicarla. Entonces, el de sabiduría, si usted lo lee ahí, dice que es palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Y aquí yo le agregué unos versículos más. Le agregué unos versículos más. Mire, hace unos días estuvimos hablando en la iglesia, sobre todo en el discipulado de los martes, de que para llegar a la sabiduría, primero debe de llegar conocimiento y entendimiento. Relacionamos esto con el atrio. Conocimiento es el atrio, el entendimiento es el lugar santo y la sabiduría es el lugar santísimo. Ahí en su material hay un versículo. Ahí en su material hay un versículo que está en Éxodo capítulo 31, si no estoy mal. 31 creo que está. Yo no lo anoté. Dice ahí que aquel Bezaleel, el Señor le dio un espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Le dieron los tres, porque los tres, hermano, los tres como que van de la mano, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Entonces, aquí me habla de palabra de sabiduría, palabra de sabiduría. Entonces, hermano, la palabra de sabiduría es algo que va tan íntimo con lo que nosotros hablamos. Déjeme leerle unos versículos que tengo acá, por ejemplo, en Hechos 6:8. Miren lo que dice Hechos 6:8, hablando de Esteban. Oh, tremendo hombre de Dios, hermano. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, ahí había un don de poder que ya lo vamos a ver de otro ratito. Dice el verso 9, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero el verso 10, mire, pero no podían resistir. Mire, aquí está la palabra de sabiduría. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sin duda, la sabiduría me lleva, hermano, a entender que, mire, que sale por la boca. Esas son palabras que no son de este mundo. Ya le voy a leer otro versículo por ahí, pero solo déjeme entrarle un poquito a esto para que veamos qué es lo que el Espíritu Santo le puede dar a usted. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me puede dar a mí? El Espíritu Santo nos puede dar un don, hermano, un regalo, en el cual usted puede hablar palabras que no son de este mundo y pueden hacer que esas palabras impacten en la vida de otra persona y sobre todo a los hermanos en Cristo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque los dones del Espíritu no es para que los desperdiciemos en otra cosa. Es bueno entender esto, amados. Es bueno entender esto. Los dones del Espíritu Santo no es para derrocharlos en otra cosa. Los dones del Espíritu Santo es para que nos edifiquemos, como decía los versículos que leímos anteriormente, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Para eso son los dones, para eso son los regalos, para que el mismo cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, ese don de palabra de sabiduría es que el Señor nos hace, hermano, hablar cosas que mire, si las hablamos es porque ya tenemos un conocimiento de ellas
y es porque ya las entendemos. Y como ya las conocemos y las entendemos, entonces las podemos hablar como una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, este Esteban, él predicaba, hermano, y ese, mire, no le importaba que unos minutos después le iban a apedrear, no le importó eso a él, pero lo que él estaba hablando era sabiduría de Dios, tanto así que gente supuestamente estudiosa de la palabra, hermano, ahí habla de una escuela, por ejemplo, los libertos es una escuela de esos que se dedicaban a indagar en las escrituras. No era gente que no conocía de palabra, esos eran, hermanos, conocedores más que cualquiera de la escritura, nada más que solo sabían letra, solo tenían teoría. Esos sireneos también eran escuelas. Entonces, esos sabios, entre comillas, nada más que con una sabiduría humana, no podían resistir aquellas palabras de sabiduría que salían de la boca de Esteban. Entonces, mire, hermano, eso solo el Espíritu Santo lo puede dar. Eso no se obtiene en una escuela, eso no se obtiene en un estudio de teología o en una universidad llevando una carrera de licenciatura de teología, no, tal vez se obtienen otros conocimientos, pero ese tipo de sabiduría solo el Espíritu Santo puede darlo. Y mire, y el Señor se lo puede dar a gente sencilla, hermano, que esto es el Evangelio, esto es lo lindo del Evangelio. Por ejemplo, Pedro, usted lee, Pedro era del vulgo y sin letras. Quiere decir que ese hombre no sabía leer. Pero cuando Pedro abría la boca con esta llenura del Espíritu Santo y con palabras de sabiduría en su boca, hermano, es en un mensaje, se convertían hasta 4,000, 5,000 personas en un mensaje. Entonces tenía una palabra en su boca, que era una palabra de sabiduría. Y esa palabra del Señor es para nosotros, es para la iglesia. Entonces, qué lindo que venga esa palabra, que venga ese don del Señor a nosotros, hermano, y habilite nuestra boca. Mire que quiero leer lo que decía Pablo en el primer libro de Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Mire, hablamos. Es que esto me llamó la atención y estos versículos no están ahí en su material, hermano. Por eso le pido ahí que para que usted los vea más despacio, los pueda anotar y después los va a estudiar ahí en su Biblia. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero interesante es, hablamos sabiduría. Qué lindo es que entre nosotros en la iglesia hablemos palabras de sabiduría. Pero una sabiduría, mire qué importante, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire qué tremendo esto, hermano. Es una sabiduría que viene de Dios, pero como misterio. Dice que esa sabiduría es una sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Entonces, esta sabiduría es la que Dios quiere entregarnos. Esta sabiduría es la que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los dones, de los regalos del Espíritu Santo, quiere poner en su boca, quiere poner en mi boca. Y qué lindo, hermano, es que a veces, mire, a veces yo creo que hasta nosotros los pastores tenemos la culpa, hermano, que solo creemos que nosotros como pastores podemos ser usados por el Señor. No, Dios nos ha puesto a dirigir y hay que entender eso, ¿verdad? La iglesia tiene que entender eso, que Dios ha puesto una cabeza ministerial, Dios ha puesto una jerarquía ministerial y eso es bueno entenderlo, que tal vez en otras clases ustedes lo ven. Es bueno entenderlo, pero de eso a que una ovejita llegue a creer que ella no puede ser un vaso que Dios puede utilizar, entonces ahí estamos mal. Porque la iglesia tiene, hermano, la iglesia tiene ese acceso a recibir una dotación del Espíritu Santo y ser un vaso útil dentro de la iglesia. Qué lindo, mire, qué lindo que todos tuviéramos palabras de sabiduría, hermano, que el Señor nos ayude para obtener este don, que el Señor Espíritu Santo mire el deseo de nosotros de obtener este don de sabiduría. Creo que tengo otro versículo más, está en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo, oiga esto, hermano, oiga este versículo, o léalo ahí conmigo si lo tenemos, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Le estoy leyendo Colosenses capítulo 3, verso 16, tampoco está en su material. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría.
Mire que es palabra de sabiduría, es palabra de sabiduría. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a ministros, no le está hablando, ahí vamos nosotros todos, pero es a una iglesia que Pablo le está predicando. Miren, hermanos amados, iglesia de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia. En abundancia, es una palabra de sabiduría, pero mire, esto me llama la atención todavía más porque dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Por eso es la edificación, hermano, es la edificación. Podemos recibir ese don del Espíritu para que nosotros seamos habilitados para enseñar y amonestar a otros. Miren, y mire lo que viene después, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, ¿sabe que esto me habla un poquito hermano, de que un director de alabanza, por ejemplo, mire, tiene en su boca palabras de sabiduría para edificar la iglesia? Y todos cantamos en la iglesia, todos, hermanos, pero mira, ahí hay palabras de sabiduría. Entonces, eso es un poquito hablar del don de sabiduría. Después viene el don de conocimiento o ciencia, dicen otras versiones. Mire, esto, yo diría que primero está el conocimiento y después están las palabras de sabiduría. Tal vez lo hubiéramos ordenado de esa forma. Lo digo esto, hermanos, porque eso es lo que estuvimos estudiando. Primero el conocimiento, después la sabiduría. No pudiéramos hablar palabras de sabiduría si primero no las conocemos y no las entendemos. Bien importante eso. No podríamos hablar palabras de sabiduría sin antes poderlas conocer y entender. Entonces, aquí me habla un don de conocimiento. Esto nos lleva, hermano, nos habla más de nuestra mente. Conocer. Es como tener una información espiritual en nuestra mente y otra vez, no de este mundo. No es un conocimiento terrenal. Veamos algunos versículos para ver si hablamos un poquito. Mire, este versículo también no está en su material. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, ya vimos, de la sabiduría, pero también dice, y de la ciencia de Dios. Ahí está el conocimiento de Dios. Mire qué importante esto, dice que esos son insondables, hermanos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nos está hablando de una ciencia, de un conocimiento que realmente, hermano, no lo encontramos a nivel tierra. No lo encontramos a nivel tierra. Dice que profundidades. Eso es que está en las partes secretas del Señor. Ahora, este sí lo tiene en su material, lo que está en Hechos capítulo 5, verso 3. Mire, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Hechos 5, hermano, nos habla de aquel caso de aquel matrimonio. Ese matrimonio hicieron una promesa delante de Dios. Hicieron una promesa delante del Señor, que tenían un terreno ahí que lo iban a vender y que lo iban a ofrendar. El dinero que obtuvieran de ese terreno, lo iban a ofrendar. Pero quizás, hermano, la misma gracia del Señor, aquel terreno lo vendieron bien. Esto no está en la Biblia, pero déjeme pensarlo así. Quizás lo vendieron al doble o al triple de lo que valía. Cuando ellos vieron esa cantidad de dinero, dijeron, no podemos entregar todo, mucho dinero, solo demos lo que en realidad cuesta el terreno. Y eso fue lo que llevaron ante los apóstoles. Y entonces el Espíritu Santo le dio a conocer, conocimiento. El Espíritu Santo le va a conocer a Pedro. Mire, a un hombre sin letra, a un hombre sin ningún título universitario ni escolar, sin ningún grado escolar, hermano, lo utilizó el Señor. Es que el Señor puede utilizarnos a todos, hermano. Esto es lo lindo del Evangelio. El Señor no mira, hermano, no mira cuál es nuestro nivel social, cultural, económico, educativo. El Señor no mira eso. Así, y tampoco el que tenga su posición social y su título y no se sienta mal tampoco, porque no estoy hablando de eso. El Señor lo puede utilizar a todos, a todos, a todos.
Entonces aquí está Pedro con un don de conocimiento y él puede, hermano, conocer el corazón de ellos a través del Espíritu Santo que no están siendo honestos, que no están siendo honestos. Le vino ese conocimiento a él, esa revelación del Espíritu Santo. Por estos son dones de revelación. Estos son dones de revelación. El don de ciencia, de conocimiento, son dones de revelación. Entonces, se pudo conocer esa situación y les dijo, ahí mismo le dijo a este Ananías, mira, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué no has sido honesto con el Espíritu Santo? ¿Por qué le mentiste? Hermano, y esa historia es bien trágica porque ahí murió él, murió. Allí dice que cayó a los pies de Pedro, cayó. Instantes después dice la Biblia que entró su mujer, Zafira, y también le enfrenta Pedro y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido, con tu esposo, para mentirle al Espíritu Santo? Y ahí venían entrando los que habían sacado a Ananías, hermano. Les digo, mira, ellos acaban de llevar a tu esposo, se lo acaban de llevar porque murió, y ellos mismos te van a llevar a ti, y también murió. Mira, que el matrimonio murió, pero ese no es el caso. El punto es que cómo se obtiene eso, hermano. Mire, qué lindo es. En el nombre del Señor, yo anhelo esto, yo estoy orando para que en la iglesia suceda todo esto, hermanos, si no estamos jugando al evangelio. Mire, si no logramos esto en la iglesia, yo creo que sería mejor cerrarla y dedicarnos a otra cosa, hermano. De veras, así lo siento yo, fíjese. Si no logramos este mover en la iglesia, si no le damos la apertura al Espíritu Santo de que actúe de esa manera en nosotros, hermano, nos estamos perdiendo mucho del verdadero evangelio, de lo que es el evangelio. Qué lindo sería que en la iglesia llegara gente necesitada, hermano, necesitada, que llegara gente con una profunda necesidad de escuchar algo de Dios. Y qué lindo que en medio del culto haya un don de conocimiento y que alguien se levante y empiece a hablar y diga, aquí hay una persona que viene con así y así y así y así. Y esa persona se queda, hermano, helada porque a nadie le ha contado la situación de su vida. Con nadie ha compartido sus problemas, con nadie ha compartido lo que él está viviendo actualmente, y que de repente un vaso del Señor ahí le exponga, no a manera de desnudar, sino que no hay nombres, no hay rasgos de personas, no estamos hablando de que tu nombre y apellido, no, solo el Señor le dijo, di esto y alguien lo va a recibir. Entonces, y esa persona, ¿y a quién le contó mis problemas? Cuando se da cuenta que no es la persona, sino que es un don. Era esa persona de poder tener conocimiento de alguna situación actual de otra persona. Y eso, hermano, mire, eso hace que el poder de Dios se empiece a mover de una manera diferente a la iglesia. No sé si decir esto, pero fíjese que el domingo, hermano, el domingo, culto bien bonito, muy especial, se movió el Señor Espíritu Santo y hubo una profecía bien puntual, hermano, bien puntual. Y una hermana pidió hablar conmigo al final y estuvimos hablando. ¿Y sabe qué me dijo esa hermana? Pastor, todo lo que esa hermana profetizó fue para mí. Mira, esa hermana, no puedo ser muy detallista porque son cosas bien delicadas, hermana, pero mire, ¿sabe qué me dijo? Mire, esa hermana dijo algo puntual que yo así venía. Entonces, y eso es lo que yo como pastor, eso le estoy orando al Señor, hermano, que haya un mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, que haya dones del Espíritu en medio de nosotros, dones de poder, de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, para que, hermano, de veras el poder de Dios se empiece a mover entre nosotros. Lo interesante aquí es que esto no es para cierto grupo de personas, no es para solo este perfil de gente. No, hermano, por favor, arranquémonos eso de nuestra mente. Los dones del Espíritu son para la iglesia. Los dones del Espíritu son para todo aquel que los anhela, los desea. ¿A quién se los va a entregar el Señor? A quien los anhele. ¿A quién se los va a dar el Señor? A quien lo desee, a quien nos pida, a quien nos busque, hermano.
Por eso anhelad, dice la Biblia, anhelad los dones del Espíritu, sobre todo dice que profeticéis. Eso dice la palabra. Entonces, hermano, qué lindo es tener ese don de conocimiento. Qué lindo es tener ese don esa palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Está el otro de discernimiento. Yo creo que ya nos familiarizamos un poquito más, hermano. El discernimiento, más que todo, está un poquito enfocado, hermano, en poder discernir aquellos ambientes que no son de Dios, Y ahí nos da un ejemplo, el material, Hechos 16-17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Mire que aunque esta mujer les iba dando halagos, los iba, hermano, enalteciendo a estos hombres de Dios. Estos son hijos del Altísimo, estos son hombres de Dios. Pero mire, hermano, el discernimiento de Pablo. Aunque esa mujer hablaba cosas aparentemente buenas, pero no era un espíritu bueno, era un espíritu malo. Entonces Pablo tuvo ese discernimiento, hermano, de que aquello no estaba bien. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Mire, que en la iglesia haya ese espíritu de discernimiento, que cuando vayan personas malintencionadas, porque parece que no, hermano, pero sí, a las iglesias van personas con malas intenciones. A veces va gente no con ganas de buscar a Dios, hermano, sino de estorbar. Qué lindo es que haya un espíritu de discernimiento y podamos desnudar toda obra del enemigo. Podamos desnudar toda obra del enemigo. Imagínense que tal vez aquí no se ha dado, hermano, y no sé, yo creo que en todo lugar donde Dios está haciendo cosas grandes, yo sé que el enemigo va a querer meter las manos, hermano. Entonces debemos de prepararnos para esto. Pero de donde yo vengo, llegó gente, hermano, con intenciones de dañar, de hacer brujería, de hacer sus injurios ahí, sus conjuros ahí dentro de la aparecían cosas de hechicería, de brujería en la iglesia. Entonces, a la iglesia, el enemigo quiere meterse, hermano, pero tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Ahí nos paramos y el Señor va a habilitar vasos para que cuando haya necesidad de desenmascarar al diablo, hermano, lo vamos a desenmascarar. De eso se trata, que las obras de las tinieblas tienen que ser desenmascaradas, y para eso es un espíritu de discernimiento. Un espíritu de discernimiento, que aunque miremos danzando a alguien, cantando a alguien, pero realmente cuál es su espíritu, cuál es su motivo de estar ahí. Entonces, eso es, el espíritu de discernimiento va más enfocado en poder, hermano, discernir los espíritus. La Biblia habla ahí en Juan, creo que dice, habla un versículo en las epístolas de Juan, donde nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus, si son de parte de Dios o no, hermano. Entonces, el discernimiento me habla de eso, de poder discernir una atmósfera. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto me parece bien, esto no es de Dios. Que tengamos, y ese es un don que lo da el Señor. Avancemos un poquito. Quiero ver cómo voy aquí con mi reloj. Ya vamos avanzando. El otro don que ya, estos serían los dones de revelación, hermano. Revelación, qué importante, revelación. Estos dones son por medio de la revelación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento. Veamos un poquito los dones de poder. El don de fe. El don de fe, hermano, si no lo sabía, la fe es un misterio también. La fe es un misterio. A veces creemos que la fe es una obra de nosotros, y eso es un error, hermano. Si nosotros tenemos fe, es porque nos han regalado fe. Pero creo que
hay de niveles a niveles. Por eso los discípulos le decían al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Creo yo que la fe que nosotros obtenemos al ser salvos es una, hermano. Pero la fe que es dada por el Espíritu Santo es otra, hermano. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En que la fe que nosotros recibimos cuando somos salvos, pues nos ayuda para eso. Para poder, hermano, creer en que solo en Cristo hay salvación. Mire, si tiene familiares que todavía no tienen claro eso, pídale al Señor que le regale esa fe porque es un don, es un don. Que alguien crea en Cristo es un regalo, hermano. Por eso bendita misericordia, bendita misericordia. Y que nos ayude a abrir un poquito nuestra mente y entender que las personas que no han aceptado a Cristo es porque de alguna forma ha sido obstruida esa fe que tiene que ser depositada en ellos. Ese es un, por decirlo así, un nivel de fe, pero de este que estamos hablando, este es un don del Espíritu Santo, no es para ser salvos, sino, hermano, para que por medio de la fe, entonces nosotros alcancemos otras cosas en Dios. Un don de fe, esa es una porción de fe que da el Espíritu Santo. Para que nosotros, mire, hermano, la fe nos dimensiona. La fe nos dimensiona, hermano. La fe nos hace vivir estilos de vida que realmente no los puede vivir nadie más por mucho dinero que tenga, hermano, por muchas posesiones económicas que tenga, por cualquiera que desde el punto de vista de la carne nosotros podemos decir, wow, qué bien vive ese, qué bien vive ese, mira qué casa tiene, mira qué carro tiene, mira qué trabajo tiene ese, qué empresa tiene ese. Sí, está bien, pero hermano, este tipo de fe del Espíritu Santo nos hace vivir una vida que no la vamos a encontrar en cosas materiales. Entonces, eso solo lo da el Espíritu Santo, ese don de fe, es de creer, hermano, es creer algo en lo sobrenatural, en lo que Dios realmente, hermano, nos ha prometido, en lo que Dios nos quiere llevar, a donde Dios nos quiere posicionar, que todos recibamos ese don de fe. ¿Por qué lo necesitamos en la iglesia? ¿Por qué lo necesitamos entre nosotros? ¿Por qué? Porque, hermano, hay momentos donde algunos de nuestros hermanos están derribados por alguna situación que está pasando, por algún mal momento que están pasando. Entonces, es ahí donde se necesita ese don de fe. Hablar con hermano, no solo de labios, sino hablar con propiedad de esta fe que solo la da el Espíritu Santo. Después del don de fe, van muy relacionados, hermano. Yo creo que no hay milagros si no tenemos fe. No hay milagros si no tenemos fe. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto? No podríamos hablar de fe, no podríamos hablar de un don de fe si no miramos una manifestación en los milagros. Lo que le dijeron a aquella mujer que hemos estado viendo estos días. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. El primero está el don de fe para poder ver. Primero está el creer para después ver. Entonces, nosotros como iglesia no podríamos hablar de don de fe si esa fe no se manifiesta en un milagro. En un milagro. Entonces, por eso es que tal vez la Biblia, hermano, nos da eso por separado, el don de fe y el don de milagro. Entonces, milagros, hermano, no solo, mire, aquí vamos a leer un versículo, pero no solo es que, no solo, ¿verdad? Quiero aclarar, no solo es que un cojo se levante, que un ciego vea. Milagro no es que, hermanos, que el que tiene algún impedimento físico ahora ya no lo tenga. Es una parte de los milagros. Pero milagro es, hermano, por ejemplo, eso, cuando alguien se convierte a Cristo, el nuevo nacimiento, ese es un milagro, hermano. Que tal vez nosotros no lo vemos como tal, pero ¿cómo es posible que alguien nazca de nuevo? Si el mismo Nicodemo se preguntó, ¿cómo es posible que alguien vaya a entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? El nuevo nacimiento es un milagro, hermano. Yo creo que para mí
apúntemelo a mí esto, pero para mí es el milagro más grande que el ser humano puede experimentar. El nuevo nacimiento. Nacer a una nueva vida. Nacer, hermano, a una novedad de vida. Ese es un milagro. Que ese familiar que usted tiene, que nunca quiso el Señor y que ahora quiera del Señor, ese es un milagro. Y así, hermano, hay varios milagros, pero también yo no quiero descartar lo otro. Sí, qué lindo es que en medio de nosotros hayan sanidades, que yo creo que ese es otro don que vamos a ver más adelante. Pero mire lo que dice Mateo 15:36, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos de canasta llena. Ese es un milagro. Ese es un milagro, hermano. La multiplicación es un milagro. La multiplicación es un milagro. Que el Señor haga cosas de lo poco, haga mucho. Ese es un milagro y esa es una unción que nosotros como ministerio la estamos desarrollando. Yo quiero leerle este otro versículo, no está ahí en su material, Hebreos 2:13. El Señor me ha estado hablando de este versículo, hermano, porque los milagros y los dones de milagros que el Señor da, es como un respaldo para el mensaje de salvación. Leámoslo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Mire, esa salvación primero salió de la boca del Señor Jesucristo. Y los que la oyeron, es decir, los discípulos, nos la confirmaron. Verso 4. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ese versículo abarca toda la enseñanza que estamos viendo. Los dones entonces es como un testimonio de que el Señor está en un lugar, hermano. Es que a esto quiero llevarlo y que el Señor nos ilumine en esto siempre. Mire, una iglesia tiene que evidenciarse que el Señor está allí. Y una de las formas que se va a evidenciar, hermano, es a través de los dones del Espíritu. Y ahí ese versículo nos habla, sobre todo el versículo 4 nos habla bien claro que hay dones distribuidos. Hermano, este versículo el Señor hasta, yo creo que lo leí en uno de los cultos, distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, note que hay una repartición, hay una distribución. El Espíritu Santo tiene regalos para habilitarnos, y qué lindo es que nosotros seamos útiles en la obra de Cristo, hermano. Qué lindo es que el Señor se fije en usted y le entregue milagros en la obra de Cristo. Después está el don de sanidad. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, verso 6, donde dice, hermano, que Pedro, también otra vez Pedro aparece en escena. Mire, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mire, un milagro de sanidad. Son dones, hermano. Qué lindo es que alguien tenga ese don, que solo ponga sus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Ese es un don. No es, quitémosle la idea, hermano, que eso solo es para los profetas, los pastores, los superapóstoles y los superpastores. No, hermano, es para la iglesia. Es para la iglesia. Es para usted. Los dones del médico dijo, ya llévenselo para la casa. Este ya no tiene curación, ya mejor vayan y disfrútenlo los últimos días. Eso dicen los médicos, hermano. Y ellos están diciendo una verdad. Naturalmente ellos están diciendo una verdad. Ya está, ya sus órganos están demasiado dañados, llévenselo, disfrútenlo. Y de repente que alguien llegue y ore por ellos y lo lleven otra vez donde el médico, y hasta dicen, este no es el mismo paciente que trajeron la otra vez, miren, los exámenes son diferentes. ¿Qué le hicieron? Entonces, hermano, mire, eso solo Dios puede hacerlo a través de los dones. A través de los dones, hasta los mismos médicos. El que no es cristiano, el que no es cristiano,
empiezan a buscar otras cosas, hermano, pero el que cree en Dios dice, realmente aquí pasó un milagro. Los médicos, yo he escuchado médicos testificando, eso fue un milagro del Señor. Dios cambió la situación, la verdad, esta persona, Dios la cambió, Dios la transformó. Pero esos dones son para la iglesia, dones de sanidad. Me faltan, hermano, algunos, entonces esto solo vamos a ver así rapidito. Vienen los dones de, ya vimos los dones de poder, ahora vienen los dones de inspiración. Estos dones son de inspiración, hermano. El don de lenguas. Primer libro de Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lenguas, en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlas. Ah, esta me habla de interpretación. Déjeme ver hasta dónde me fui. Vamos a ver. Primero está el don de lenguas que está en el verso 2. Primer libro de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mire qué importante esto. El hablar en lenguas es un don, hermano. Y esto se recibe con el bautismo en el Espíritu Santo. Si estamos aquí todavía, ¿verdad? Creí que me habían sacado. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. El hablar en lenguas es hablar misterios. Entonces, el don de lenguas, hermano, lo que hace es, dice la Biblia, edificarnos a nosotros mismos. Cuando se va a hablar en lenguas en público, tiene que venir el otro don, que es interpretación de lenguas. Está en 1 Corintios capítulo 14, verso 13. Dice que el que habla en lengua extraña pida oración poder interpretarlas. Hay que saber diferenciar, hermano. Bien importante también en este punto, se lo voy a mencionar. Bien importante es, Corintios 14:13, bien importante es diferenciar entre interpretar lengua y traducir algo, algún lenguaje. Interpretar un lenguaje y traducir un lenguaje son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Alguien que habla inglés y español, escucha hablar inglés a alguien, él puede traducir esa lengua, puede traducirla. Pero es diferente a que alguien esté hablando en lenguas espirituales y venga otro y pueda interpretar. Son cosas diferentes, ¿verdad? Cuando se traduce un lenguaje a otro es porque hay reglas de gramática y todo eso, pero en lo espiritual no, hermano. En lo espiritual no es que el sonido, mire, el sonido de las lenguas, lo que se escucha, puede ser exactamente lo mismo a lo anterior, pero el mensaje es otro. El espíritu, aunque se escuche lo mismo que está hablando, pero el mensaje cambia. Entonces, por eso es bueno la interpretación de lenguas, que también es un don. Y por último, está el don de profecía, que este, hermano, es el que todos deberíamos dice la Biblia, anhelar los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. Dice Corintios 14:1, el primer libro de Corintios 14:1, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza, el verso 3 dice, pero el que profetiza, mire qué lindo este cerquito que nos pone aquí la palabra, el que profetiza a los hombres, ¿qué debe de ser? Para edificación, para exhortación y para consolación. Esas son las tres. Yo si le haría un triangulito ahí, hermano, mire, tres límites que nos dan la profecía. El primer límite del triángulo sería edificación, que no nos salgamos ahí, la profecía es para edificar. La otra línea del triángulo sería la profecía es para exhortar. ¿Qué exhortar? No es regañar ni insultar a nadie, sino que hablarle, hermano, de una manera correctiva, pero con amor. Eso es, dice la Biblia, que ¿sabe cómo dice la traducción de esa palabra? Es como un regaño, pero con amor. Y lo otro es consolación. El otro límite de ese triángulo sería consolar. Consolar, exhortar y edificar. La profecía no es para condenar a nadie. La profecía no es para desnudar a nadie. Error, hermano, que se comete. Errores que se cometen a veces en medio de los dones proféticos.
no se puede, aunque reciba nombre y apellido, pero si la recibe de esa forma, entonces no hay que darla en público. Hay que hablarla aparte, hay que manejarla diferente, porque la profecía no es para avergonzar a nadie, la profecía no es para condenar a nadie, sino más bien para hacerlo reflexionar, para hacerlo volver, para hacerlo que recapacite y que se arregle con el Señor, para consolar en caso de que sea alguien que está pasando alguna situación difícil, darle una palabra de consuelo de parte del Señor, o en el caso de exhortar a alguien es regañarlo, pero con amor. Bueno, amados, más o menos esto es lo de los dones espirituales, pero recapitulando un poco, es bien importante diferenciar que los dones espirituales son distintos a los dones del Hijo y a los dones del Padre. Hay tres, los tres regalan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo regalan, dan regalos. Hoy solo hemos hablado de los regalos que da el Espíritu Santo, que son 9, de los cuales están seccionados, por decirlo así, en dones de revelación, en dones de poder y en dones de inspiración divina. Amén, amén y amén. Yo creo que me pasé unos minutitos. No sé si hay preguntas o si hay aportaciones también, hermano. Platiquemos por lo menos. Aquí tenemos unos 15 minutos, diría yo, 8:30 que terminemos, ¿va? Vamos a ver, amados. ¿O ya tienen hambre? Ahora ahí, compa, que el hermano Oscar Funes levantó la mano. Veo al hermano Oscar Funes ahí, pastor, que levantó la mano. Ah, está bien, hermano Oscar. Le escuchamos. Buenas noches, hermano, bendiciones. Amén. Diga, Dios bendiga. Tengo dos preguntas. Le escuchamos. Una, bueno, van enfocados pues a los dones. La primera de ellas, dice en 1 Corintios, anheláis dones espirituales, procurar abundar en ella. La pregunta es, ¿los podemos anhelar y buscarlos o se nos da sin buscarlos? Es la número uno. Los anhelamos. Si quiere, contestémosla y vamos viéndola así por partes. Miren, eso es lo que hablábamos, hermano. Yo, pues, en lo poco que logro conocer al Señor, el Señor es un Dios bien respetuoso, hermano. Mire, yo siempre he dicho, ¿acaso no tiene el poder el Señor de doblegarnos y doblarnos, hermano, y que nosotros le busquemos a Él a las malas? ¿Acaso no tiene el poder el Señor? Ay, hermano, en un ratito yo creo que estaríamos con nuestra mirada al cielo buscándole a Él, pero el Señor no actúa de esa forma. Él no actúa de esa forma. Entonces, llevando esto que le estoy diciendo a los dones espirituales, mire, ahí están esos regalos, pero el Señor los va a entregar a quienes los anhele. Por eso el versículo dice anheladlos. O sea, tiene que haber un deseo en nosotros de que esos dones vengan a nosotros. Tiene que haber el deseo. Si no está el deseo, el Señor no los va a dar. El Señor no los va a dar. Así de plano, hermano. Si no anhelamos nosotros los dones espirituales, entonces, lamentablemente vamos a ser cristianos, pero así como que sin ser útiles, hermano, sin ser útiles. Queremos ser cristianos útiles en la obra del Señor. Anhelemos los dones, anhelemos. Y dentro del anhelo está el buscarlos, pues, el que nosotros nos metamos con el Señor a pedirlos, a buscarlos. Entonces, la pregunta ahí sería, o la respuesta a su pregunta, hermano Oscar, es sí, hay que anhelarlos. Hay que anhelarlo, porque ahí dentro de los dones, los del Espíritu, los del Hijo y los de Dios, hay uno que yo anhelo, ¿va? Pero ese es otro cuento, ¿va? Entonces, la segunda pregunta es, si consideramos que ya tenemos un don, ¿cómo podemos discernir si es de parte de Dios? Mire, toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, dice Santiago, viene de Dios. ¿Cómo discernirlos de Dios? No, hermano, es que, miren,
cualquiera de esos 9 dones que usted tenga, cualquiera de los que vimos ahorita, pues se van a manifestar. Se van a manifestar. Claro que se van a manifestar. Por ejemplo, el don de lenguas, abre tu boca que yo la llenaré, dice la palabra. Es de creer. Importante también lo que dice Marcos 16, 15, creo que está ese versículo donde dice, y estas señales os seguirán a todo el que cree, dice la Biblia. No dice otra cosa, hermano. Estas señales, y viene hablando de que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ahí está las nuevas lenguas, y después dice el Señor Jesucristo, y estas señales seguirán a todo el que cree, hermano, ¿verdad? Entonces, se va a manifestar. Si hay un don de revelación, el Señor se lo va a manifestar a ustedes. El Señor le va a mostrar cosas que usted, es bueno que delante de 2 o 3 testigos las diga a alguien. Entonces va a ver que eso se va a cumplir. Entonces ya hay una muestra de que usted tiene algo de parte del Señor. Si usted pudo ver un evento del futuro, si usted pudo, el Señor le permitió darse cuenta de una situación que va a venir, qué sé yo, una semana después, 2 semanas después, pero usted la dice antes de que se cumpla. Usted habla conmigo, mire, pastor, el Señor me dio esto, esto y esto. Y tal vez hay algún otro hermano ahí, entonces lo agarramos aquello y esperamos. Mira que lo que el Señor le mostró a ese hermano se cumplió. Este hermano tiene un don. Y ahí entonces hay que empezar lo otro que es a ejercitar ese don. Y lo que necesitamos para esto, hermano, es comernos el rollo. Ahí está todo. El que profetiza debe de comerse el rollo, debe de pasar con la palabra. ¿Qué le dijeron a Ezequiel? Ezequiel, vas a profetizar, pero cómete el rollo. ¿Qué le dijeron a Juan, al apóstol Juan? Mira, Juan, yo te voy a mostrar cosas, pero tremendas en el Apocalipsis, pero cómete el rollo. Entonces, para los dones espirituales es importante que nos comamos el rollo. ¿Por qué, hermano? Porque en la palabra están los lineamientos. En la palabra están los lineamientos. Si la pregunta es, oye, ¿cómo sé si es algo de Dios? Si usted recibe algo de Dios, póngale el filtro de la palabra. Póngale el filtro de la palabra, y esa es una forma de comprobar que lo que recibimos del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok. ¿Alguien más, amados? ¿O estamos claros? Bueno, creo que estamos bien, hermano Marvin. Amados, les agradecemos a todos. Qué bueno que nos sigamos preparando y tomemos todo esto, hermano. La palabra del Señor es rica, abundante, y todas estas cosas son para nosotros. Por eso están en la palabra, para que nosotros podamos creerlas y poder recibirlas. Amén. Pastor, una última Voy a hacer una pregunta. oración final y después. Ajá. Pienso yo que a la medida que nosotros estamos sirviéndole al Señor, el Señor nos va habilitando y capacitando de todos esos dones para poderlos ministrar conforme a la palabra. Sí, así es, hermano. Mire, nosotros deberíamos de proponernos, cada uno de nosotros, deberíamos de proponernos en que cada vez la participación en los dones del Espíritu sea cada día más. Es por eso que todos comenzamos por ahí, hermano. Todo cristiano comienza por ahí. Todo cristiano comienza por ahí. Pero qué lindo sería que ya después de que hemos participado de los dones del Espíritu, podamos recibir los dones del Hijo. Ya ministros primarios. Esa es la meta, hermano. Esa es mire, esa es la visión. Que vaya, por ejemplo, ¿cómo nos vemos nosotros, si el Señor se tardara, ¿va? ¿Cómo nos veríamos nosotros como iglesia allá por el año 2035? ¿Dónde nos veríamos? Siempre en el mismo Cuzulito donde estamos ahorita, que agradecemos al Señor porque ahí nos reunimos y ahí le hacemos fiesta. Pero ¿cómo los vemos? Ahí con los mismos hermanos,
en el mismo lugar, con los mismos instrumentos, con las mismas sillas, con el mismo calor. No, hombre, no, hermano, no. ¿Cómo nos visualizamos? Entonces, yo me visualizo que realmente que de la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear salgan nuevos pastores, que hayan ministros primarios, que dentro de la iglesia, que dentro de la iglesia, hoy por hoy estamos siendo ministrados, sí estamos bajo una cobertura ministerial, los 5 ministerios, pero no los tenemos todos nosotros como una iglesia local. No hay profeta, no hay evangelista, sí hay un pastor, sí, pero qué lindo que dentro de la iglesia ya haya los ministerios primarios, los dones del Hijo, ya estén dentro de nosotros y que tengamos la administración ya de los 5 ministerios, valga la redundancia, ahí con nosotros. Entonces vea que es una evolución, es una evolución. Todos comenzamos con recibir dones del Espíritu Santo y eso va trascendiendo. Y a medida los practicamos, entonces el Señor va dando esos ascensos. Amén. Amén, Gloria a hermano. Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces para dejar el tiempo ahí al hermano Marvin. No sé si va a dar algunos anuncios ahí, pero déjenme orar y ministrar la palabra. Padre, gracias te damos esta noche. Hemos disfrutado este tiempo y que tú nos sigas ayudando, Señor, porque una enseñanza no cubre todo lo que deberíamos de hablar, pero que con esta base que tenemos podamos partir de aquí para poder seguirnos desarrollando con los dones del Espíritu. Señor, con los hermanos que han recibido esta clase, Señor, puedan conectarse con esta verdad, con esta virtud que tenemos, Señor, en esta vida en Cristo. Ese acceso que tú nos has dado a las cosas espirituales, Señor, las cuales no las podemos obtener de ninguna otra forma, solo a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir esto, Señor, y que nuestro espíritu hoy, Señor, sea ministrado de tal manera que estemos insatisfechos, Señor, si no hemos logrado que el Espíritu Santo deposite uno de estos regalos en nosotros. Inquiétanos, que todos aquí los hermanos que hoy han recibido la enseñanza, yo pediría por toda la iglesia, Señor, por toda la iglesia, inquiétanos, que estemos como que insatisfechos, Señor, si no hemos recibido por lo menos una habilitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso nos va a dar sentido en nuestra vida espiritual. El recibir los dones espirituales nos da como una razón de ser, una razón por la cual ser un cristiano, un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, que tú ministres nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, Señor, para poder estar expectantes a esta realidad que está en tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, los dejo. Ahí les dejo al hermano Marvin. Dios me los bendiga y un abrazo para todos. Amén, amén. Bendiciones, Muchas gracias, hermano. pastor. Gracias por habernos compartido esa palabra poderosa. Y solo me resta, hermanos, motivarlos para la próxima clase. Desde ya les adelantamos, el tema es el bautismo. Si usted no se ha bautizado, le motivamos mucho más para que sepa la importancia del bautismo. Y si usted ya está bautizado, también recibamos la clase, hermano, porque vamos a saber el derecho que tenemos de ser bautizados en el Señor, ¿verdad? Les bendecimos, me alegra por cada uno de ustedes. Bendigo la vida de mi hermano Carlos Contreras, que ha hecho un gran esfuerzo, que está en el trabajo, pero ahí no sé dónde puso el teléfono porque lo veo una gasolinera ahí. Que Dios lo bendiga.
Y la vez pasada mi hermano Oscar también se quedó, no le dio chance de llegar hasta la casa, se quedó en un parqueo en el carro recibiendo la clase, pero Dios mira cada uno de esos esfuerzos. Bendigo la vida a los hermanos pastoreadores que ahí han estado motivando, que aunque los hermanos no le contesten, pero ha sido un gran trabajo de parte de ustedes. Los bendigo y los felicito en el nombre del Señor. No sé si les va a... Amén. Sí, como decía mi amado, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con el Señor por el esfuerzo de todos los pastoreadores y de todos ustedes. Estuvimos viendo en toda la enseñanza del hermano Carlos, trabajando, se conectaba, se iba, venía y estaba atento. Hermano, bendecimos su vida por ese esfuerzo, por ese deseo que tiene de aprender, por ese deseo que tiene de estar ahí recibiendo la clase. Y reforzando un poco lo que dijo el pastor, hermano, necesitamos una iglesia pues llena del Espíritu, una iglesia, hermano, que vaya delante del enemigo, que aunque el enemigo quiera boicotear o quiera levantar obras de las tinieblas, que la iglesia del Espíritu vaya primero, con todos estos dones que el Señor nos los ha regalado. Son regalos, hermano. Cuando el pastor diga en la iglesia que el Señor dé regalo, hermano, usted levante la mano, porque que se mueva el espíritu profético, que se mueva el espíritu de discernimiento en la iglesia, para edificar la iglesia, no para exaltar al hombre, hermano. Ahí no estamos elevando ni exaltando al hombre, ahí solo es para edificar a la iglesia, edificar al cuerpo del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen provecho para aquellos que van a cenar ahorita. Dios les guarde siempre. Amén. Saludos. Nos vemos mañana a 6:30 de la tarde. Hermana Gladys, Dios me la bendiga. Bendiciones, Hermano hermano. Richard, se les Saluda a saluda. su hija. Amén. Hermano Oscar, Gracias. Saludos, hermana. Carlos, hermano Omar. Bendiciones, buenas noches. Con Ian ahí. Que es, Ian, Buenas Dios te bendiga. hermano Gerson se echó a Ian hoy al lomo. Adiós. Adiós, adiós. Hermana Marina, Giorgio. Dios me la bendiga. Adiós. Giorgio, hermana Giorgio. Gloria, Dios le bendiga. Dios les Hermana bendiga, amado. Angie, Hermano Oscar, Dios le bendiga, hermano Oscar. saludos a Carlitos y a Buena Esteban. participación, hermano, buena participación. Hermano Sal- Richard, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén. Hermana Luz. se nos Saludos fue. a mi hermano Jorge y Merari, ¿verdad? Que ahí están los hermano, dos bendiciones. hermanos. Hermano, buenas Elena, noches. Dios me la bendiga, Hermana hermana María Elena, Marilena. saludos. A Hermano Monday Carlos, también. Dios me lo bendiga doblemente. Carlito, no le hemos visto a Carlito la carita en las clases de Corderito.